frágil que busca un nuevo destino. José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, iniciamos nuestra transmisión de hoy. Llegamos ya al miércoles 8. Hoy es 8 de mayo del 2019. Bienvenidos por todos los medios. Salimos desde bien temprano cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Sí, es preferible con el espíritu erecto, siempre arriba. Vámonos a guapear desde bien temprano. Un saludo muy cordial también de parte de Jaime Nestares, que está al frente de la dirección general de la estación. Wilitz Arcaya está en la gerencia de producción. Erika Mendoza y Marilia García, responsables de la producción del programa. Mi querido Jackson, el elemental Jackson Vargas en la información, y en el Master Control César Arteaga. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Mis amigos, esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Y nosotros transmitimos para ustedes por rcr.tv. Corran la voz, porque también estamos en la plataforma Periscope, @RCR750, y por TuneIn, por todos los medios. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, tengo un chisme que te va a encantar. Ayer, cuando llegué a mi cita con el odontólogo, me sorprendí, chico, porque la salita de espera estaba más o menos llena, cosa que no está ocurriendo en la mayoría de los consultorios, porque la gente, para poder rendir el dinero, establecieron prioridades, y cuidar la salud, ir cada 6 meses a los controles médicos, es una de las cosas que hemos puesto en tercer, cuarto y hasta en quinto lugar, chico. El asunto es que, como se me partió una muela, no me quedó otra que pedir cita con el dentista. Bueno, y rogarle a Dios que la reparación de la muela no superara mis ingresos, porque si hubiera sido así, la muela iba a quedarse partida por años. Bueno, pero el cuento no es ese. Cuando entré al consultorio, me pareció reconocer una cara. No sabía bien dónde la había visto, pero sabía que esa cara y esa voz me eran familiares. Allí estaba, sentadita, muy bajo perfil, como para pasar desapercibida. Mientras la veía, ella estaba hojeando su tableta. Seguí repasando mentalmente nombres y lugares para ver si lograba decir: ¡Bingo! Ya sé quién es y de dónde la conozco. En eso estaba cuando de pronto le repica el celular y ella arranca a hablar. Es que no puedo permanecer impávida ante semejante horror. No. Es que me cuesta creer que eso sea lo que vayan a proponer y que no haya gente sensata que se oponga. Sobre todo quienes aspiran a una salida pacífica para el país. No pueden proponer eso, mucho menos aprobarlo. Mínimo tienen que haber alguien que salve su voto. No. Es que es una aberración que puede terminar como terminó Libia. Sí, claro, allá hicieron lo mismo. ¿Recuerdas cómo que terminó eso? Es que no hay justificación alguna, ni que esa sea la única solución, no para quienes deseamos la paz. ¿Pero de qué invasión hablas? Mencióname una sola institución del país donde haya militares cubanos o rusos ocupando cargos importantes o tomando decisiones que nos corresponde tomar a nosotros los venezolanos.
Yo no he visto ni a un solo cubano ni a un solo ruso. Y los poquísimos cubanos que vi estaban en uno que otro CDI ofreciendo atención médica de primera, sí señor. A mí me curaron una migraña que ningún neurólogo venezolano lograba quitarme. Una maravilla, chico. Una maravilla a nuestros camaradas cubanos. No vengas a decirme que la situación del país amerita que los diputados de la Asamblea Nacional discutan y aprueben el TIAR. Con eso los diputados estarían permitiendo la intervención militar de los gringos. Y esos gringos lo único que quieren es nuestro petróleo, nuestro oro, nuestras riquezas. No es como tú dices. A Fidel le dimos petróleo a cambio de los extraordinarios médicos que nos mandó. Bueno, sí. Algunos entrenadores deportivos que además, gracias a ellos, a los cubanos, logramos una medalla en una olimpiada. ¿No te acuerdas? El resto es mentira, puras especulaciones. Aquí los únicos invasores serían los gringos, eso que los diputados quieren que entren al país para derrocar a nuestro presidente legítimo. Y eso es contrario a la paz que nosotros estamos promulgando. Nosotros somos gente de paz y paz. ¿Es que acaso aquí está ocurriendo algo tan grave como para decidir que debe aprobarse el TIAR y permitir la intervención militar extranjera? ¡Ah! ¡Mingo! Agradécele a Dios que la secretaria en ese momento le dijo a la mujercita que era su turno y podía pasar al consultorio. Porque si seguía hablando, todos los que estábamos allí, todos sin excepción, íbamos a levantarnos de nuestras sillas para caerle a coñazos. ¡Cambio y fuera! Está circulando. Está circulando, amigos. La mejor decisión depende de la mejor información y ya está aquí este suculento desayuno informativo de hoy. Un desayuno informativo interesante. Ya está aquí el temible trío de la información. Marilia, Erika y Jackson. Buenos días. Hola, Mingo, buenos días. Hola, Mingo, buen día, amigos. Buenos días. Aquí la vecina me dejó cansado. Me perdonan. Me dejó cansado. Qué estrés, Dios mío. Qué mortificación. Claro, pero además fue estupendo que imitaras la voz de la vecina, ¿no? ¿Así habla tu vecina? No. Así hablaba ella de la señora que estaba en el consultorio. Por Dios, qué cuento, ¿no? Fíjense que yo les quería decir algo interesante porque ayer estuve conversando con unos periodistas, unos colegas colombianos que me llamaron. Me decían, ¿cómo entender, Mingo, la aberración jurídica por la que ustedes están transitando? Porque resulta que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro autorizó a la Fiscalía de Maduro procesar a 6 diputados de la oposición de la Asamblea Nacional sin antejuicio de mérito por los sucesos del 30 de abril. Sí, entonces resulta que ustedes tienen un Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio, tienen unos embajadores que están en el exilio. Aquí hay uno en Colombia, me decía el pana. ¿Y en cuál país se ubica uno como periodista para manejar el contexto de lo que pasan ustedes allá? Claro. Era una reflexión interesantísima. Ustedes que son periodistas también, les dejo colar eso. Sí, y tiene toda la razón. Entonces, cónchale, ¿cómo se hace internacionalmente para visualizar y para vivir lo que transitamos nosotros aquí los venezolanos? Y es una gran angustia. Sí. Eso solamente lo sabemos los que vivimos aquí, esa realidad, ¿no? Esa dualidad en la que estamos. Sobre todo porque él me decía, ustedes tienen fiscal general de la República. Y él me decía, no, claro, está aquí es Luis Ortega Díaz, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no se quedó? Bueno, porque el miedo es libre, la iban a poner presa. Y la gente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, ¿por qué no está en Venezuela? Bueno, porque los iban a poner presos. Claro. Pero, ¿y qué importa que los pongan presos? Que se la jueguen. Entonces, era la discusión que teníamos 3 colegas que estábamos hablando y decíamos, bueno, yo la verdad es que claro, pero los escuchaba con mucha atención. Pero por lo menos, mi opinión, por lo menos que hagan algo, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia que está en el exterior, que haga algo, que se haga sentir, porque yo creo que inclusive lo reconocen
reconocen países, al reconocer a Guaidó y toda esta situación lo Oye, reconocen, sí, tienes razón. deberían activarse con otros tribunales que también ejerzan, o sea, que se vea el dinamismo en lo que están haciendo y dinamismo que sea productivo, pues, en instancia internacional. Pero hay una inercia, no hay un movimiento Puros de nada. comunicados, ya. Puro comunicado. Y esto es Disculpen que los es haya parte tergiversado su pauta, de esa ¿no? dualidad que llevamos tiempo viviendo, ¿no? Dos tribunales, dos fiscales, dos presidentes. Dos diputados, Dos. porque hay diputados en la Asamblea Hay Nacional diputados, Constituyente. Me sí, decía, señor. el señor Diosdado Cabello preside la Asamblea Nacional Constituyente, me decía uno de los colegas colombianos. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la información aquí? Caramba. Bueno. Bueno, es que también hay medios que son de un lado y de otro. Es como dos países en uno mismo, me decía el colega. Sí, que de Tiene hecho razón. ayer Diosdado Cabello expresó que por haber flagrancia no se requiere antejuicio de mérito en el caso de los diputados que Imagínate fueron. tú. Y entonces es decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, y la lista incluye al diputado Henry Ramos Alup, a Richard Blanco, a Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Luis Florido y Mariela Magallanes, pues procesarlos Sí. con un antejuicio por los casos Hay del otros 30 tres de más. abril. Los otros tres son Stalin González, Juan Pablo Guanipa y Omar Ávila. Bueno, los diputados son Pero, señalados Erika, por tú delitos de decías hace- traición tú a la decías- patria. Conspira. Tú decías que era Diosdado o Maduro los que habían decretado la pena de muerte, ¿no? Bueno, claro, Eso porque lo decías antier, el hubo lunes. Diosdado, se refirió, creo que fue en un congreso del PSV, que Nicolás Maduro había perdonado la vida de los militares Sí, que se habían Perdonar alzado. la vida, o Y sea, entonces era un poco sea, lo que ayer juez y decía también parte. Así es. la Y eso doctora. solamente se ve en regímenes totalitarios. completamente. Es que además aquí no hay pena de O muerte. sea, y lo está admitiendo. Entonces, Y lo está admitiendo. eso es parte y yo me de- remito entonces, vuelvo y repito, a los hechos del 92, cuando fueron sometidos esta rebelión. Muy bien. Y eso- Qué bueno que lo recuerdes. Y eso hay que recordarlo, pues. Bueno, no, y hay que destacar en esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que Marisela Godoy y Danilo Mojica, magistrados de este tribunal, salvaron su voto. Esta magistrada Marisela Godoy, el pasado miércoles, también abandonó la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Habría que ver qué lectura hay allí, ¿no? Sobre esta situación, si ya ahí empezó a haber una especie de rompimiento, Resquebrajamiento, resquebrajamiento allí. ¿Qué lectura se hay? Porque, bueno, ella no está en el país. Ella no está en el país. Es verdad. Es un detalle que hay que tocar, pero bueno, mantiene esa posición, ¿no? Bueno, y Juan Guaidó, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, reaccionó a esta acción contra la Asamblea Nacional y leo textualmente sus declaraciones, abro comillas: mientras cientos de familias venezolanas no se pueden alimentar, el régimen de Nicolás Maduro se dedica a perseguir al primer vicepresidente de la instancia y a diputados honorables de esta Cámara que solamente han dado la cara una y otra vez como los hemos hecho todos. Eso lo dijo Juan Guaidó reaccionando a esta situación, ¿no? Y de Pero, hecho, pero en eso, perdón, caramba, ellos también se echan tierras entre ellos. Y después dicen, oye, pero que ustedes los analistas, los periodistas, son malucos, son antipolíticos. Y no. Las palabras de Ramos Ayub, de Henry Ramos Ayub, ¿dónde están? ¿Quién las tiene ahí a la mano? yo tengo mi decisión Yo- tomada. Ajá. Ni me refugio en embajadas, ni me voy fuera del Sí. país, ni legal, ni ilegalmente. Eso lo ratificó ¿A esta quién le mañana a está través de diciendo- RCR. ¿A quién le está diciendo eso Ramos Ayub? Ese mensaje ¿A Leopoldo parece a Leopoldo. ¿A quién se lo está diciendo? Al diputado a que lo- está en Chile. a los que se han embajada de ido, Chile. a los que Exacto. se han ido del país. Exacto, tú cuando escuchas Que la declaración es un ataque directamente a ellos, es un ataque... Y es Ramos Ayub. Exacto. No es el portero de la Asamblea. Sí, yo Bueno, es creo que Ramos Ayub. hoy aquí También le consiguen. denunciaron la presencia de colectivos armados en los alrededores de la Asamblea, ¿no? Una vez conocida esta decisión. Sí, no, ayer Bueno, ni parte siquiera de los dejaron terroristas que entrar a sostienen la a Maduro. prensa, la Guardia Nacional tomó todas las instalaciones, o sea, las inmediaciones o sea, fue una sesión muy complicada. Sin luz, incluso, ¿no? Sí, y allí, bueno, Sin servicio eléctrico en la... aparte de todo esto que estaba sucediendo, la Asamblea Nacional aprobó permitir que la Junta Administradora de Petróleos de Venezuela ejecute el pago correspondiente a los intereses de bono de PDVSA 2020 o 2020 también como se le conoce. Esta decisión es muy cuestionada en estos momentos. Se está hablando de más de 71 millones de dólares que autorizan a pagar. En este acto de la aprobación de esta decisión, la fracción 16 de julio salvó su voto, argumentando, así lo ratificó esta mañana el diputado Viaggio Pidieri, que eso era un pago que no se sabe a dónde va, a manos de quién va. Ujú. Y entonces habría que conocer, y el país lo que está exigiendo es transparencia en todo lo que se está haciendo. Y entonces, Es que no hubo discusión.
Y no hubo, exacto, aparte de eso, que no hubo discusión. Pero otra decisión que se tomó ayer en la Asamblea Nacional fue la de reinsertar a Venezuela en el TIAR, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como medida de cooperación internacional. Eso es muy importante. Eso no se Lo aprobaba. hablábamos aquí ayer. No, Lo exacto. comentamos Blanca ayer, Rosa y que con era el doctor uno de Guerra. los puntos que se iba a debatir y pues ya, según anunciaron, pues inicia ese proceso de reinsertar a Venezuela Claro, en mira, el TIAR. el tiempo nos queda apenas un minuto, hay cosas que destacar. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció ayer el alivio de las sanciones contra Manuel Christopher Figuera, el jefe del SEBIN, quien la semana pasada rompió los lazos con Nicolás Maduro. Dice que esto invita a los militares a que se sumen a lo que hizo el director del SEBIN para, bueno, tomar este beneficio. Y también instó a los 25 magistrados que apoyan a Maduro a restablecer la ley en Venezuela. Pero yo quería comentarles algo muy rápido porque el aeropuerto Caracas, fue el Diguerote, el Caracas y el Metropolitano. Sí, por orden de Maduro. Por orden de Maduro ahora hay presencia de agentes del SEBIN, Sí, ahora está tomado por agentes del SEBIN y pues es una de las noticias que estuvo circulando circulando ayer. La excusa es mejorar ayer. el servicio, Sí. Una calidad de servicio, o sea, un argumento que, como decía esta mañana Chuo, bueno, pero ahí está el terminal de Maiquetía, ¿no? Si eso vamos, o sea, cosas así, o sea, el argumento Es que por ahí no nos van a invadir, seguramente Maduro hace eso para no tener la tentación de irse por ahí. Seguramente. Mira, y el grupo de contacto decidió que va a venir a Venezuela, ¿no? Sí. El grupo de contacto. La pregunta es, ¿lo dejarán pasar? Pero sabes que Borrell, el ministro de Exteriores español, defendió el aporte del grupo de contacto y criticó la actitud de Estados Unidos. Ahí España entonces ya comienza a fijar su posición, ¿no? Ya comenzamos a tener... Se empieza a salir lo que ya es nos realmente. están haciendo señas. Hay una nota curiosa, interesante. Fíjense, en Brasil acaban de poner preso a un loro. Un loro lo arrestaron durante una redada porque avisó a los traficantes que venía la policía. ¿Qué te parece? Eso es una nota rara, Una no rara, positiva. ¿no? Bingo. Hasta aquí este desayuno informativo. Gracias, muchachos, pórtense bien. Mucho juicio, mucho fundamento y nos encontramos de nuevo mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Amigos, y ahora nos permiten un momento de publicidad. Tú probaste ayer una torta muy rica que hacen en la pastelería del Corso y también en la pastelería Tartufo, que para mamá puede ser una delicia, ¿verdad? Que es la torta de mazapán. Una torta de mazapán que ustedes le pueden encargar a mamá en forma de corazón. Esa es una torta, es un bizcochuelo húmedo, exquisito, que tiene una capa de chocolate en el medio y tiene trocitos de chocolate también, ¿no? Tiene chispas de chocolate, crema pastelera y tiene aquellas almendras que son las del mazapán, pues, ¿no? Esto es una exquisitez que mamá quiere que ustedes le obsequien. Mamá quiere que la inviten a desayunar. Vayan a desayunar este domingo todos. Es por orden de llegada. Vamos a atenderlos a todos. Vamos a tener un regalo y un obsequio para todas las mamás que nos visiten. Apunten los teléfonos de Del Corso y de Tartufo. 941-1971 aquí en Caracas o 239-5861 Del Corso y Tartufo, que son dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Para el Día de Mamá también es una opción las perfumerías Las Villas. Ustedes quieren consentir a mamá con un exquisito perfume. Bueno, ustedes saben que en Perfumerías Las Villas van a encontrar ese perfume clásico que probablemente usa mamá de toda la vida. Hay mamás que tienen el perfume, bueno, mira, que siempre han usado el Chanel, por ejemplo, el clásico Chanel de toda la vida, eso lo consiguen. Pero también las nuevas propuestas que permanentemente están saliendo de los diseñadores en el mundo, de los creadores de los mejores perfumes, de los mejores aromas, están también en Perfumerías Las Villas. Pueden hacer una vaca en la familia, todos los hermanos, y le obsequian a mamá eso que merece tanto. Hay una Perfumerías Las Villas muy cerca de ti. Perfumerías Las Villas es tu cómplice de felicidad en belleza, cosmética y cuidado personal. También pueden invitar a mamá este domingo a almorzar en Tabo La Calda, La Lagunita. No sé quién fue que me habló ayer de las hamburguesas.
El Doctor Guerra. El Doctor Guerra es un asiduo comensal de Tabo La Calda, La Lagunita. Las hamburguesas de Tabo La Calda, por ejemplo, la clásica americana, tiene 250 gramos de res. Viene con papas que son con conchas tipo bueyes. Viene con la mazorca de maíz, el jojoto, una ensaladilla dulce, el queso cheddar, vegetales. No hay una hamburguesa como esa, de verdad. Seguramente usted tiene un sitio donde se come una buena hamburguesa, pero la señora hamburguesa se la va a comer y la va a disfrutar con mamá este domingo en Tabo La Calda, La Lagunita. Estamos en el Centro Comercial Terrazas de La Lagunita. En Instagram, @Tabo La Calda, La Lagunita. Es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Seguimos, amigos, por todos los medios. Bienvenidos a este segmento del programa Otro Nivel, que es el segmento de entrevista. Orlando Zamora está aquí con nosotros. Orlando, vale, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido. Mucho gusto. Saludos. Orlando es analista financiero, fue jefe de la división de análisis de riesgo cambiario. Estuvo durante casi 30 años en el Banco Central de Venezuela, cuando había Banco Central de Venezuela. Exacto, tiene un rol muy diferente. Muy diferente. El rol que debería tener un Banco Central en un país. Ayer yo coloqué un tweet que me gustaría tu análisis sobre ese particular. Tuvo bastantes retweets y comentarios. Yo decía, la nueva orden de Maduro es sacrificar lo que sea para quedarse en el poder. Un a ver qué tal o un como sea. Probará con medidas económicas drásticas, grandes ajustes y reformas de mercado, como desmontar el control de cambio, que algunos dicen que ya comenzó. Ya comenzó el desmontaje del control de cambio. Parcialmente, es decir, esto es un complemento de lo que ya se hizo en el mes de agosto pasado, donde después de 15 años fue suspendido teóricamente el control de cambio, pero en realidad hay condiciones que
restringen el mercado. Los bancos no pueden retener divisas, no pueden tener posiciones en moneda extranjera, hay dificultades para transar en el resto del mundo, no hay una oferta clara de nueva inversión en moneda extranjera. Es decir, realmente por la vía del desespero es que el gobierno ha venido flexibilizando el mercado cambiario. Hasta agosto existía el DICOM. El DICOM es un mecanismo para que el Banco Central influya en el precio final. Entonces había un algoritmo allí que permitía mover el precio. Claro. ¿Qué ocurre? Banco Central hoy no puede transar en dólares, está prohibido transar, no tiene corresponsales, es una cosa inédita porque la mitad de un Banco Central es su libertad para hacer transacciones cambiarias y la otra mitad es elaborar la política monetaria y emitir el dinero que lo está haciendo por botones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno, en vista de que está acorralado, no puede transar en dólares, le está cediendo al sector privado, a la banca privada fundamentalmente, todo lo que él no puede comprar dólares a inversionistas, a diplomáticos, a compradores, a vendedores, y flexibiliza el mercado y es como un oasis de libertad, porque evidentemente, hay que explicarlo, las mesas de cambio es una unidad que crea cada banco con mucha autonomía, mucha libertad, integrada por unas 5 personas. Hay un marco legal. Hay un marco legal, eso fue históricamente así hasta hace 15 años con el control de cambio, y es muy importante que las mesas de cambio existan porque ellas representan el mercado interbancario, es decir, las transacciones entre bancos, lo que democratiza la libertad en la formación del precio. ¿Puedes poner un ejemplo de primaria aquí en esta mesa? ¿Cómo opera eso? Eso opera de la siguiente manera. Cada banco tiene 5 personas, uno la dirige, el jefe de mesa. 5, 7, 10, 15 bancos se interconectan con líneas muertas, es decir, líneas que en segundos piden precios, hacen precios. Entonces, ¿es como una mini subasta? No, porque es una oferta y demanda. Es decir, ¿cómo está tu precio? ¿Me puedes vender? ¿Cómo está tu precio? ¿Me puedes comprar? ¿Hay oferta? El precio tendría que disminuir. Si no hay oferta, el precio tendría que aumentar. Pero lo importante de eso es que eso representa lo que es la libertad cambiaria. Una mesa de cambio es libertad cambiaria. Ahora, en el pasado, los bancos centrales siempre intervienen para que el precio no se dispare o no caiga en exceso adversamente. Entonces, ahora hay una cosa muy especial. El jefe de todo lo que sería lo cambiario va a estar ausente porque no tiene ni oferta de divisa y le está prohibido transar en dólares. Entonces, el sector privado va a quedar un poco a la deriva, como haciendo las cosas como puede hacerlas y evidentemente esperemos que por lo menos en la formación del precio haya más sinceridad que había con el DICOM y que el mercado sea más libre. Pero esta es una libertad, repito, es como un oasis de libertad. La clave no es confianza. No, exactamente. O sea, ¿cómo es esa mesa de cambio? ¿Quiénes entonces? Porque es como un riesgo, ¿no? Claro. Mucho más en la situación de la volatilidad que hay económica por la situación política que transitamos. Entonces, caramba, ¿cómo ves Claro, tú eso divide al inversionista que potencialmente puede traer dólares. Él pensará, ¿me conviene hacerlo por aquí o hacerlo por el mercado paralelo? Si necesita inevitablemente bolívares, lo va a hacer por ese tipo que va a tener un cambio muy parecido al paralelo, prácticamente pudieran hasta igualarse los tipos de cambio. Pero como no hay inversión, porque no hay confianza, como no hay garantía de flujos cambiarios, el mercado no tiene un futuro halagador en ese sentido. En ningún momento tú descartas, y disculpa que te esté interrumpiendo mucho. No te preocupes. No, es que me gusta que conversemos, pero porque yo tengo muchas dudas, no soy muy ducho en la parte económica, pero el mecanismo de control de identidad. Sí, eso es un riesgo porque todas esas operaciones tienen que ser reportadas día tras día con identificación de las personas y hasta el destino que le piense dar a esas divisas. Todo eso condiciona la libertad. En verdad en Venezuela no hay libertad económica, menos la va a haber. Los bancos están muy represados, eso se llama excesiva regulación, en el sentido de que los bancos tienen que cumplir unos encajes que prácticamente lo asfixian. Y justamente por eso es que el gobierno se atreve a soltar el tipo de cambio. Porque los bancos no tienen bolívares, porque tienen que cumplir unos encaje demasiado alto. Y eso hace que las personas no compren bolívares en crédito o no lo obtengan por esa vía para ir al mercado. Entonces, el gobierno tiene allí una ilusión, que va a tener un control del tipo de cambio, que va a tratar de frenar la hiperinflación. ¿Y el mercado negro? El mercado negro se va a mantener porque es una alternativa más seria, los volúmenes son mayores, hay más credibilidad y tú tienes libertad para hacer transacciones sin identificarte y escoger transacciones en el resto del mundo con libertad. Es decir, yo veo que no va a haber posibilidad de que este mercado pueda incidir
decisivamente en el otro mercado. Disculpa que te interrumpí porque ibas a hablar de la hiperinflación y ahí te atajo nuevamente para que nos explique. ¿Hay realmente una pretensión y es loable una actividad de esta naturaleza bajo el marco de la mesa de cambio de frenar la hiperinflación? Bueno, ninguna, porque fíjate, para decirlo fácilmente, la hiperinflación es porque cada mes el Banco Central emite digitalmente 1 billón de bolívares. En enero, 1 billón de bolívares. 1 billón es un número 1 acompañado de 12 cifras. 12 ceros. 12 ceros. Sí. Lo hizo en enero, lo hizo en febrero, lo hizo en marzo, lo hizo en abril y ya en 4 meses hay 5.200.000.000, es decir, 13 números de bolívares que no valen, que no tienen valor. Y ese es el alimento, esa es la gasolina de la hiperinflación. ¿De dónde sacas tú esas cifras? Esas las publica el Banco Central porque el Fondo Monetario obliga que el Banco Central publique. ¿El Banco Central publica algo? Claro, publica esa cifra por lo menos porque es inevitable que tenga que hacerlo. No publica escasez, no publica Producto Interno Bruto, no publica inflación, pero tiene que publicar esa cifra porque el movimiento bancario lo exige, que cada banco diga cuánto tienen depósito. Y hay auditoría Claro, porque eso sí funciona y por eso es que es una cifra que no le halagüeña al gobierno y tiene que admitirla. Porque es virtual. Porque es real, es decir, es la alimentación de la hiperinflación vía creación de dinero. Todo, prácticamente, todas las misiones que tú veas están financiadas por ese dinero. Todo lo que tú veas en actividad, una calle que están construyendo, un jardín, es financiado con dinero inorgánico. No viene de la producción. Por lo tanto, el gran desequilibrio de la hiperinflación continúa abierto. Lo que va a hacer este nuevo modelo de mesa la mesa de cambio es crear simplemente un tipo de cambio más confiable, más transparente. Y eso va a hacer que el resto del desastre económico, del colapso económico se mantiene porque aquí no hay libertad económica, no hay respeto a la propiedad privada, no hay inversión extranjera, no hay elementos que ayuden, el aparato económico está atrofiado, trabajando a 1/3 de sus capacidades y los bancos no pueden retener divisas, están obligados inmediatamente a venderlas. Entonces, ¿qué ocurre cuando un banco no puede retener divisas? Que no hay realmente un juego interbancario que dé libertades para transar. Pues. Si tú tienes libertad plena, cualquier ciudadano puede retener divisas y esa es la idea, que se acumulen capital en divisas para reinvertirlo y inspirar confianza al resto del mundo. Y nada de eso va a ocurrir, lamentablemente, con todo este cambio que se produzca, ¿no? Si el gobierno de alguna manera logra en el tablero político que se dé un diálogo y se concreten unas elecciones, pongamos por ejemplo para dentro de un año, esas medidas que tú dices que no existen, de inversión, se van de alguna manera. Es decir, ¿qué te quiero preguntar con esto? ¿Hay chance y hay tiempo que tiene Maduro de jugar? ¿Hay tiempo de maniobra de Maduro en el plano económico? Mira, yo diría que la respuesta es un tajante no. Porque la economía permite parches. Tú puedes reparar una economía, ves por allí que construyen unos edificios, pero eso no es el trasfondo, la profundidad de todo. Hay un modelo que es la explicación, la causa de todos los problemas. Y ese modelo es un socialismo que apenas se apoderó del 40% de la actividad económica, de un socialismo que creó inmensa cantidad de empresas que no funcionan ninguna, pero también destruyó las que venían funcionando y le entraba al aparato económico la posibilidad de recuperar. Entonces, es muy difícil, por decir imposible, que bajo el actual esquema de dominación económica y política se pueda crear la esperanza de que se produzca una recuperación económica. Puede haber aliviadero, puede haber una sensación artificial, pero la economía está muy dolorida porque necesita que las fuerzas económicas se desarrollen, necesita que un banco central autónomo de credibilidad. Ese es uno de los objetivos de un banco central. El banco central es un contrapeso de poder. Se distancia del sector privado y del público para actuar en función de los intereses del público. Y ese banco central no tiene la autonomía solamente en ley, pero no la puede ejercer, no la ejerce. Y ahora está impedido por las medidas y las sanciones que le han impuesto, ¿no? Cuando vemos en tu hoja de vida que estuviste 26 años en el Banco Central de Venezuela, ¿en qué lapso fue ese? Bueno, del 77 hasta el 2004, por allí.
Estaba Chávez todavía. Sí, ya venía el proceso de cambio, se produjeron movilizaciones, por lo menos 300, 400 empleados del Banco Central fuimos jubilados, salimos, se dio un proceso de esa naturaleza, ¿no? Ahora, yo te quiero decir lo siguiente, de aquel Banco Central a este Banco Central hay una enorme diferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos cuentas en detalle y abiertamente? Los bancos centrales son libres, incluso hasta políticamente puede haber tendencias entre un banco central y eso es tolerable porque hay una libertad, pero cuando tú partidizas y enfocas un banco central en un solo sentido, comienza a impedirle, a cortarle las posibilidades de que represente la equidad, el equilibrio monetario y económico de un país. Entonces, aquel Banco Central era un Banco Central que no podías tú cerrarlo 48 horas. Si tú cerrabas aquel Banco Central 48 horas, no había oferta ni de divisas, no había política monetaria, no había disciplina en cuanto al manejo del sistema bancario, no había reinversión de las divisas. Es decir, si aquel Banco Central hubiera estado cerrado 48 horas, el colapso económico hubiera sido terrible. ¿Cuál es la diferencia? En el Banco Central de Mazazabala. Sí, tuvimos un tiempo allí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el Banco Central de ahora? Que puede estar cerrado un mes y no pasa nada. ¿Qué significa eso? Que ya no es un Banco Central de una economía libre, abierta de mercado. Porque los bancos centrales fueron creados por la economía de mercado capitalista. Es decir, un banco central es un juez de equilibrio monetario que crea dinero cuando hay que crearlo, no cuando lo necesite el presupuesto público. Eso está prohibido, ¿verdad? El dinero tiene que ser creado cuando hay actividad económica y en contrapeso a ella se crea dinero. Y se crea con respaldo en oro. Y el oro es el respaldo también junto con las divisas del bolívar. Entonces, ¿qué pasó con nuestro bolívar? Perdió el respaldo en dólares, porque en el año 2005 se modificó la ley del Banco Central para que PDVSA fuera una gran potencia cambiaria. Entonces PDVSA se quedó con el 60% de los dólares, se quedó con aproximadamente 600.000 millones de dólares que administró Ramírez. Caray. A su imagen y semejanza. Para explicar qué hizo, pudiéramos estar en un programa completo explicando qué hizo Ramírez. ¿Y en lo eléctrico metió 40.000 millones que no se ven por ninguna parte, inventó termoeléctrica, inventó crear agencias de PDVSA en toda América, donó en petróleo más de 100.000 millones, todo eso está certificado. Entonces, esa idea rompió con lo que era el Banco Central. Este Banco Central dejó de tener reservas propias para administrarla. El Banco Central, él mismo creaba 3.000, 4.000 millones de dólares, él mismo por reinversiones. Eso se acabó al quedarse PDVSA con esas reservas. Pero lo más grave es que PDVSA se la quitó la economía y debilitó progresivamente el aparato económico y PDVSA se convirtió en el fabricante, creador de empresas, se metió en electricidad, se metió en el campo, se metió en todo. Y asumió las funciones que tiene que tener la economía, que tiene que tener en general, los productores, que tiene que tener la sociedad venezolana. Entonces, es como un hueco de recursos poderosísimos que destruyó y nos trajo al presente. Entonces, el Banco Central no está cumpliendo el rol que debe cumplir, que es estimular, promover la actividad económica, creando las condiciones para ello. ¿Qué has estudiado tú con relación al petro? ¿Y cuál es la situación actual del petro? Que todavía ya Maduro como que no lo menciona mucho en las cadenas. Bueno, pero sin embargo sigue siendo referencia para fijar algunas tasas, como por ejemplo la prórroga de los pasaportes. La prórroga ahora dicen que va a costar un petro. Los jubilados. Ajá. En las cuentas bancarias está reflejado el monto, el saldo que uno pueda tener en la cuenta y a un lado dice esto es equivalente a tantos petros. O a un cuarto de petro. El petro es una quimera, es un invento de alguien, lo compró Maduro creyendo que iba a significar algo. El petro es una venda que dice, en la venda tapa los ojos y dice petro. Es decir, no tiene nada que ver con la realidad económica. El petro fue un invento que desde un principio se dijo que era una insensatez. De hecho, fue así. El petro es que tú ibas a crear valor con el petróleo, ibas a tener una moneda fuerte, competitiva con el dólar. Pero bueno, nosotros tenemos un precio de $66, no hay producción petrolera, PDVSA no tiene valor, hoy está muy golpeado su valor en el mercado como empresa, la actividad económica se ha rezagado. Entonces, ¿cuál es el valor del petro? ¿Cuál es el respaldo del petro? Entonces, eso fue un invento transitorio. Se les caía la posibilidad del dólar, hasta llegaron a hablar de que no hacía falta dólares, que eso era un invento mental, dijo el presidente. El dólar, la dependencia, eso es un invento mental. No, el 80% de las transacciones en el mundo son en dólares, eso no es un invento. Entonces, se antepone el petro creando un poder adquisitivo, un poder económico que no existe, porque no hay nada detrás que lo respalde, ni siquiera
unas reservas petroleras que están allí en el subsuelo, que no significan nada materialmente hasta que no sean extraídas, ¿no? Entonces, el petro es una quimera, el petro es un invento, y a ellos se les olvidó hablar del petro, como se les olvidó hablar de los 15 motores, como se les olvidó hablar de todos los esquemas cambiarios, los bancos. Es decir, la improvisación, la informalidad se hizo cargo de la economía. Entonces, hoy las finanzas públicas son informales. Se hacen transferencias en moneda, en efectivo, en euros, se hacen transacciones, se hacen cajas en oro, se hacen transacciones. Es decir, la institucionalidad de la finanza se perdió porque el Banco Central desapareció como figura de peso en todo esto. La existencia de un presupuesto nacional, la existencia de un orden económico determinado, y todo comenzó a hacerse por lo que dijeron presidente. Aquí no hay planes económicos, y entonces el presidente consultó este fin de semana, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Es la cuarta, quinta vez que lo pregunta, no tienen idea. Por eso es que no hay posibilidad ninguna de que la economía se recupere bajo el actual esquema. Hay un aspecto importante en tu caso como estudioso de las finanzas, analista financiero, y es noticia, evidentemente, lo comentaban los muchachos en el Está Circulando, y es que ayer nuestra Asamblea Nacional aprobó el pago de $71 millones en intereses a tenedores del bono PDVSA 2020 para proteger la refinería Citgo en Estados Unidos. Ha habido un debate, pero posterior, porque eso fue aprobado, no hubo discusión previa en la Asamblea, sino que se aprobó sin son ni ton, pues, ¿no? Entonces ha habido defensores de esta política porque era para salvar Citgo y la importancia, geopolítica, ya el calificativo creo que hasta casi ni importa, es la cuestión de sostener a Citgo a como dé lugar por interés propio de la nación. Hay otros que dicen, mira, es bueno que se hubiese discutido esto, es bueno, hay posturas distintas, porque esto no se abrió a un debate. ¿Qué percibes tú y qué has analizado sobre este particular? Yo creo que hay incomprensión de algunos sectores políticos, sobre todo de las fuerzas democráticas, a no entender todavía con precisión qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay dos gobiernos y aparentemente hay uno que es muy débil, pero ese otro gobierno débil está demostrando que además de elegir diplomáticos, tiene capacidad de tomar decisiones económicas. Es una cosa inédita, ningún país del mundo ha vivido una circunstancia como esta y tiene su contrapeso en la legalidad constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un presidente elegido por la Asamblea Nacional puede tomar decisiones decisivas, porque Citgo es la segunda empresa después de PDVSA y está en riesgo de perderse y está en el ámbito económico de ese gobierno provisional. Entonces era necesario hacer el esfuerzo. Y así incluso lo sintió el sector financiero norteamericano, que estuvo dispuesto a dar préstamos, buscar facilidades para que los administradores autónomos de Citgo mantuvieran el rescate. Lo otro hubiese sido que Citgo cayera en manos de los rusos, que tienen el 49% de las acciones. Sí. Si no o los tenedores, mejor dicho. Ellos tienen el 49% y los tenedores tienen el otro 50%. Los tenedores de bonos tendrían el 50% y era una amenaza real. Entonces, este gobierno provisional tiene que seguir insistiendo y tener base económica, una cosa casi imposible porque no tiene el control territorial interno. Pero por eso se explica esta decisión, que es una decisión estratégica, ¿no? Pero Guaidó tiene el peso específico, en este caso legal, dado para manejar ese dinero que le están traspasando a él. Lo tiene por la vía constitucional, no es reconocido internamente, pero el resto del mundo sí lo reconoce. Y ahí es donde está el gran cambio, la gran variable. El resto de los países, incluyendo Estados Unidos, sí admite ese poder. Y por eso es que se permite que Citgo esté en manos de un gobierno que es distinto al gobierno que venía de facto, de hecho, ¿no? Bueno, amigos, hoy una clase que nos está brindando Orlando Zamora. Gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, pero nos queda otro segmento. Nosotros vamos a hacer un breve paréntesis comercial y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Insisto que ustedes, las mujeres, se ven muy lindas, muy vistosas en las motocicletas Suzuki Scooter.
automáticas que tiene para ustedes nuestros amigos de Distasi Motors, que es el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. ¿Por qué ustedes no llaman ahora más tarde sin ningún compromiso? Mire, yo quiero saber un poco más de esas motos de las que está hablando Mingo en su programa. ¿Cuánto cuestan? Quiero verlas. ¿Puedo visitarlos allá para montar? ¿Puedo probarlas? Porque yo diría que son para paseo, pero usted se debe ver muy bonita en la ciudad yendo al trabajo en una de estas motocicletas. Son muy económicas, de verdad, son muy funcionales, muy prácticas, muy livianas. Así que llame sin ningún compromiso a mis amigos de Distasi Motors. Anote el teléfono 0212-285-7779 o los visita aquí www.distasi-honda.com.ve. Ayer estuve de visita en Vegan Fruit y estuvimos conversando con mi amada amiga, la chef vegana que es la mejor del mundo, Male Cárdenas, y nos habló para que ustedes se inscriban y, por ejemplo, pues eso puede ser un gran regalo para mamá, inscribir a mamá en el próximo taller verde vegano para que aprenda a preparar todo tipo de panes y todo tipo de quesos, porque no solamente de pan vive el hombre, también de queso. Y entonces mamá va a aprender a preparar todo tipo de panes y quesos libres de gluten, libres de huevos, libres de lácteos, libres de culpas y remordimientos. Entonces, ¿dónde se van a inscribir? ¿Dónde van a inscribir a mamá? Aquí, 0212-414-0140 o directamente en talleresveganfruit@gmail.com. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos entonces a este último trozo de nuestro programa en el segmento de entrevista, que es Otro Nivel, con Orlando Zamora, que nos visita hoy acá en el programa, analista financiero, fue jefe de la división de análisis de riesgo cambiario, estuvo durante casi 30 años en el Banco Central de Venezuela y nos está ofreciendo acá una clase maravillosa. Erika tenía varias cuestiones represadas allí que tienen que ver con el oro, con el encaje legal, con el Fondo Monetario. Hace algunos días estaban denunciando a propósito de los apagones y de pronto comenzó a circular que el Banco Central estaba a puertas cerradas, completamente cerrado por falta de agua y por falta de luz. Uh-huh. Y a la par que corría esa noticia, estaban diciendo que estaban extrayendo el oro. Un oro que no se sabía hacia dónde se lo estaban llevando. Y por otro lado, me surge la duda de si el gobierno o el régimen hace pocos días anuncia lo del encaje legal que asfixia un poco a los bancos. Ahora con esto de las mesas de cambio, ¿qué impacto va a tener si ya tienen que hacerle frente a lo del encaje legal? Total, porque los bancos tienen de sus depósitos, de cada 100 bolívares tienen que dejarle al Banco Central 57 bolívares. Apenas tienen 43 bolívares para pagar nómina, plataforma. ¿Por qué 57? Porque el encaje legal es una medida coercitiva que tienen los bancos centrales para retirar dinero por vía de la obligación. No me muevan ¿En tanto. todo el mundo? En todo el mundo. Okay. Es la peor, es la menos recomendable porque se puede hacer por otras modalidades. Pero bueno, esa es nuestra realidad. El 57% de los depósitos no puede ser tocado por los bancos. Solo trabajan con el otro 43% por cada 100 bolívares. Uh-huh. Con ello tienen que pagar nómina y tienen que dar crédito. De hecho, no están dando crédito. Están dando las tarjetas paran de crédito, el sistema de crédito. ¿Y para qué lo paran? Para no crear más dinero. Porque el fenómeno del dinero es muy fácil. Si el Banco Central crea 1.000
bolívares, por decir algo. Cuando esos 1.000 bolívares se traspasan a un banco, se convierten en 2.000. Cuando este banco se lo traspasa al otro, se convierten en 3.000. Entonces, cuando llegan a los bancos, los 1.000 bolívares que creó el Banco Central se transforman en 5.000 bolívares. Los genios de la política económica actual dicen lo siguiente: vamos a impedir que los bancos aumenten dinero. No vamos a dar crédito para que no aumente la cantidad de dinero. Vamos a dejarle solamente al Banco Central el músculo de emitir dinero, y por eso llegan a los billones que llegaron. Entonces, la banca está asfixiada porque si tiene excedentes sobre eso, que son los encajes excedentes, no puede prestar absolutamente nada porque tiene otro encaje que se llama encaje sobre posiciones excedentes, que es el 100%. Es decir, si un banco tiene reservas de otro tipo de capital, tampoco las puede utilizar para préstamos. O sea, está asfixiada la banca, está regulada, y por eso se espera que el sistema pueda funcionar, el sistema cambiario. Mira, con respecto al oro, se ha dicho mucho, hay muchas versiones, es preocupante realmente lo que pueda pasar. Bloomberg, la agencia, dice que es la única que ha dado alguna versión más o menos concreta. Dice que una colección del siglo XVIII junto a otras toneladas se modificó y que por ahí se produjo el traslado. Bueno, hay que hacer varias aclaratorias. Si es una colección del siglo XVIII, no se puede hablar de toneladas. De hecho, los activos en dólares que tiene el Banco Central son de 50, de 100 millones de dólares. Son muy bajos. No es el caso del Banco de la República de Colombia, que tiene museos en oro, tiene una colección extraordinaria en oro. El Banco Central no tiene esas cosas, no tiene esos activos. El fuerte del Banco Central es compra histórica desde hace 80 años, cuando comenzó, de oro para convertirlo en reserva, para garantizar el bolívar. Entonces, lingotes. Sí, exacto, lingotes que se convierten en toneladas. Hablamos de toneladas por la magnitud, ¿no? Claro. Cuando Chávez se le ocurrió sacar el oro del resto del mundo, cometió un disparate financiero, porque si tú sacas el oro del resto del mundo, no puedes hacer operaciones derivadas con él, porque el mundo no te cree porque está en tu poder. Cuando el oro está en Suiza, está en Inglaterra, el resto del mundo sí cree en esa garantía y hace transacciones contigo. Eso fue una demagogia. Él trajo 160 toneladas, unos 8.000 millones los trajo para acá, y logró que en el año 2012 hubiese 19.000 millones en oro nada más. Eso no existió en las reservas del Banco Central. Cada cierto tiempo se fueron reduciendo, y como comenzó la crisis del 14, del 13 del petróleo, se comenzó a usar ese oro. Entonces desaparecieron 6.000 en la primera fase, desaparecieron 6.000 más, es decir, de los 19.000 millones posiblemente quedan 5.500, es decir, no llega a 6. Hay 14.000 millones que ya no están en las reservas. Desaparecidos. Lo condenable es el uso de ellos. Claro. Fue usado para pagar deuda, fue usado para hacer transacciones cambiarias, y se debilitó el bolívar mucho más. Ya el bolívar no tiene el respaldo en oro que tenía, ni lo tiene en dólares, que como debiera de tenerlo. Entonces, realmente Venezuela no tiene muchos activos que puedan ser manejados así, pues de esa forma. Yo creo que ha habido algo de versiones no muy bien sustentadas en ese sentido, pero sí hay que investigarlo. Evidentemente hay elementos extraños allí, pero yo no me distraería, porque hay que tomar las estadísticas. ¿Dónde están los movimientos grandes del oro? Bueno, ya acabamos de decir que 14.000 millones se movilizaron vía reserva. Eso es un hecho abierto, claro, conocido por el mundo. Sustentado. Está sustentado en los balances. Claro. Y eso siempre va a ser así. Eso tiene cierta complejidad, el manejo del oro. Eso un ciudadano no puede sacar oro. Hay unos protocolos, hay unas reglas de seguridad, hay unas claves compartidas. Es un proceso complejo. Y el oro se puede hacer con el Banco Central cerrado o abierto. Eso de que dicen que el Banco Central necesita cerrarse para sacar el oro es una cosa inventada. Es decir, eso es algo tan pequeño, se puede hacer. Ahora, la otra porción importantísima, que es donde yo tal vez pienso que se derivan manejos revisable, es el arco minero. A otros minerales. El arco minero es una tercera posibilidad de obtener oro, ¿verdad? Porque el arco minero se profundiza después del año 2013. Claro. Chávez lo enuncia. Chávez dice que hay 20.000 millones que se van a generar en 10 años y él muere. Se acaba el petróleo y a Maduro no le queda más camino entonces que abrir el arco minero. Entonces, el arco minero se abre a empresas públicas como Minerven, Campipec, que es de la Fuerza Armada Militar, los militares, a empresas mixtas que tienen el 45% de las acciones y a particulares. Entonces ahí se produjo un proceso de cierta anarquía, de poco control, porque de mafias, porque no se cumple la ley del Banco Central, es decir, mejor dicho, la ley de exploración y explotación de oro, que es una ley orgánica del año 2011 modificada, obliga a que la única entidad que maneje el oro, lo compre, lo negocie, sea el Banco Central. Y entonces
Entonces, eso no está muy claro porque Minervaen está exportando oro. Y estas empresas militares también lo están exportando. Abiertamente. Entonces, tenemos 3 vertientes de oro. Una pequeña, que es lo que la gente dice de las estas con series que están guardadas, que son muy pocas. El grueso, que proviene de las reservas monetarias del Banco Central. Y el oro no monetario, que su manejo es muy disperso. Que pudiésemos calcular que a lo mejor se han movilizado entre 3.000 a 4.000 millones en 6 años y medio. En conclusión, en 6 años y medio, Venezuela ha perdido unos 18.000 millones de dólares en oro. Es una cifra asombrosa, extraordinaria, porque fueron utilizados para sustentar política y pago de deuda indebida. Saliendo de esta narcodictadura terrorista, tú eres proclive, ganado a la idea de ir al Fondo Monetario Internacional. Es inevitable, porque ya incluso ya el fondo está estudiando los planes. Cada día, ayer lo dijo, estamos dispuestos a ayudar el Banco Interamericano, los países. Todo el mundo le interesa que Venezuela se recupere, porque Venezuela es una carga financiera para todo el mundo y también lo es por otros factores, ¿no? Entonces, eso es inevitable que aquí se ubique el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario... Eso es un paquete económico, eso ya nosotros no hemos transitado por allí. Pero es que hay que decirlo, el Fondo Monetario no es solamente el Fondo Monetario, es la banca internacional. Al venir el Fondo Monetario, la banca internacional tiene confianza y dice, mira, hay un programa de ajuste, hay una seriedad, vamos a meter plata en Venezuela. Vamos a meter plata en Venezuela. En Argentina eso no se ha dado lo rápido que se esperaba. No. Porque es un fenómeno a estudiar en lo interno del país, ¿no? De Argentina. Pero Venezuela es otro caso. Venezuela es una economía abierta. Venezuela fue la primera economía que se abrió, que tiene una experiencia extraordinaria, sobre todo en el mundo financiero. Aquí en breves meses, cuando se produzca un cambio político, las sensaciones, vamos a empezar por las sensaciones de optimismo, van a ser gigantescas. Sí. Y las movilizaciones de recursos inmediatos de ayuda, no hay otra forma, no tenemos acumulación de riqueza por ahora. Van a ser incentivadas en meses. Lo lento va a ser recuperar el poder de compra del salario. Claro, destruirlo, recuperar que el salario te permita a ti todas las cosas que tú podías hacer antes y que la acumulación del sector privado se dé, la acumulación de riqueza, para que reinvierta en condiciones muy adversas. Se nos agotó el tiempo, Orlando. Bueno, muchísimas gracias. A ver cuándo vienes pronto de nuevo, Orlando Zamora. Y saludos a la audiencia a todos. Amigos, y ustedes corran la voz. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.